suscríbete y dale like. El caso del pederasta y asesino en serie norteamericano Wesley Todd resulta fascinante desde varios puntos de vista y presentó en su momento diversos debates a nivel social en los Estados Unidos. Dodd era un homicida imperturbable que no mostraba arrepentimiento y que le daba lo mismo ser ejecutado por sus crímenes. De hecho, aseguraba que si salía en libertad, continuaría matando. Poco tiempo después de ser juzgado, varios padres de familia le mandaron cartas de agradecimiento luego de que el asesino redactara un documento llamado Cuando conoces a un extraño, en donde enseñaba a cómo los niños podían defenderse de manera efectiva ante un depredador sexual como él. Dicho panfleto de 9 páginas y difundido por un periódico local fue sumamente cotizado por las familias norteamericanas. ¿Por qué Wesley Dodd se dio el trabajo de elaborar un documento así? ¿Estaba arrepentido y quería compensar de alguna forma a la sociedad por sus crímenes, o solo buscaba llamar la atención? Wesley Alan Dodd nació en Richland, Washington, en 1961. Fue criado en una familia de clase acomodada que nunca tuvo carencias económicas o problemas de abuso, y si bien jamás sufrió de maltrato, aseguró que sus padres nunca se dirigían palabras de afecto, lo que provocó en Wesley un temple frío y distante. A pesar de todo, era una familia relativamente feliz. En el colegio, destacó por ser un alumno brillante y muy meticuloso en todo lo que hacía. Sin embargo, sus compañeros lo recordaban como un chico solitario e indiferente, que pocas veces sonreía y que trataba de forma despectiva a su entorno. Desde pequeño, mostró ciertas conductas exhibicionistas. Enseñaba sus genitales por la ventana de la casa o salía a andar en bicicleta desnudo por la calle. Aunque el exhibicionismo no presenta necesariamente agresividad, puede ser el indicador de una personalidad sádica. Algunos asesinos en serie fueron exhibicionistas antes de comenzar a matar, como Jeffrey Dahmer o el chileno Julio Pérez Silva. El exhibicionismo es forzar a otro a ver algo que hubiese preferido ahorrarse y evidencia un marcado rasgo de introversión y retraimiento. En el caso de Wesley, un chico pequeño, delgado y aparentemente inofensivo, pasaba a ser algo más llamativo que molesto, y nadie de su familia lo consideró grave. Sin embargo, también cometía actos de masoquismo sin que nadie sospechara, como introducirse varas de madera por el recto o agujas por el pene para ver hasta dónde podía soportarlo. A la edad de 13 años, sentía un irrefrenable deseo por abusar sexualmente de niños pequeños. Le bastaba con observar cómo mudaban un bebé para tener una erección. Es entonces cuando comienza a violar a menores de edad. Como en todos los casos de depredadores sexuales, las fantasías irían en aumento y se volverían cada vez peores. Sus primeras víctimas fueron sus propios primos pequeños. Las sospechas de sus familiares eran constantes, pero no podían creer que estuviera ocurriendo dentro de su propia familia. También se ofrecería para cuidar chicos de su barrio, de los cuales también abusó constantemente, convirtiéndose a la corta edad de 15 años en un violador de niños consumado. El padre de Wesley comenzó a tener serias dudas sobre la conducta de su hijo, sobre todo por los comentarios de cercanos. Trató de advertirle en un par de ocasiones, pero no supo abordar la situación y se vio sobrepasado. El precoz y enfermizo comportamiento del muchacho era ciertamente desconcertante. Ya con 17 años, se inscribió como guía de los niños exploradores, encontrando la excusa perfecta para estar más cerca de ellos y violarlos. También solía entrar en cines donde se exhibían películas para menores de edad y se sentaba tranquilamente a esperar a que un niño se levantara para ir al baño. Entonces, lo seguía, lo asaltaba sexualmente y se marchaba. Era un violador metódico y jamás ejercía la violencia. Se aprovechaba de que eran niños muy pequeños, de entre 2 y 8 años de edad, para engañarlos, ofreciéndoles dulces, juguetes o dinero. Y es que Wesley Dodd no parecía una amenaza ni de lejos. Ya siendo mayor de edad, fue detenido un par de veces por conductas sospechosas con menores. En una ocasión,
intentó raptar a 2 niñas pequeñas para violarlas, y a pesar de ser detenido, fue puesto en libertad a las pocas horas. En la segunda detención registrada, Wesley Dodd ofreció $50 a 2 menores para ir a un motel y jugar al strip poker. Él mismo reconoció ante los policías que su deseo era violarlos, pero de forma incomprensible volvió a salir a la calle. Con el tiempo, las fantasías de Dodd comienzan a tornarse más macabras y contempla la idea no solo de violar menores, sino torturarlos y asesinarlos. Incluso, en sus numerosos diarios, en donde iba registrando cada uno de sus perturbadores planes, reconoce sentirse excitado con la idea de canibalizar los genitales de los niños. Es así como la retorcida cabeza de Dodd comienza a proyectar sus próximos pasos. Se muda a Vancouver y recorre las inmediaciones del David Douglas Park para verificar lo que él mismo llamaría más tarde como su zona de caza. En ella, cientos de chicos jugaban diariamente, y Dodd comienza a buscar la oportunidad para raptar a una víctima sin ser visto. Finalmente, consigue engañar a 2 hermanos, Cole y William Neer, de 11 y 10 años respectivamente. Los lleva a las inmediaciones del parque, en donde los viola reiteradas veces antes de matarlos a puñaladas el día 4 de septiembre de 1989. Su siguiente víctima fue Lee Isley, de solo 4 años de edad. El 29 de octubre de ese mismo año, Dodd se lo llevó de un patio de juegos de una escuela y lo violó en su departamento. Para tranquilizarlo, lo llevó a un Kmart y le compró un juguete. El chico rompió en llanto y un empleado le preguntó si todo estaba bien. Dodd sonrió y dijo que era su sobrino y que el niño solo quería irse a casa. Luego, fueron a comer a un McDonald's y volvieron al departamento, donde lo dejó viendo dibujos animados. Mientras tanto, registraba todo en su diario. No sospecha nada por ahora. Probablemente lo mate mañana por la mañana. Así, su cuerpo estará fresco cuando vuelva de mi trabajo y podré experimentar con él. A la mañana siguiente, y después de violarlo durante casi toda la noche, Dodd estranguló a Isley y lo dejó colgando por el cuello dentro de su closet. Tomó varias fotografías del cadáver, las cuales servirían como pruebas durante el juicio. Posteriormente, introdujo el cuerpo del niño en una bolsa de basura y abandonó sus restos cerca del lago Vancouver, el cual sería encontrado al día siguiente por la policía. Las autoridades estaban al tanto del doble crimen de los hermanos Neer, y este nuevo hallazgo los puso sobre aviso. Un asesino muy peligroso rondaba las calles y era necesario detenerlo. Si bien contaban con el retrato hablado de un sospechoso, las pistas eran más bien escasas. Después de deshacerse del cuerpo del pequeño Isley, Wesley Dodd se mantuvo oculto en su departamento, diseñando un potro de torturas con el fin de atormentar de manera más elaborada a sus futuras víctimas. Cuando terminó de construirlo, salió de cacería. Sin embargo, esta vez, la suerte no le sonreiría. El 13 de noviembre de 1989, el asesino intentó secuestrar a James Kirk, de 6 años, desde el baño del teatro New Liberty en Camas, Washington, en donde se exhibía la película Querida encogía a los niños. Cogió al niño de la mano, atravesó el lobby del teatro y se dio a la fuga en su vehículo. El pequeño James había gritado y pataleado cuando era abducido, y quienes presenciaron la escena armaron un alboroto pues no creyeron que se tratara del padre del menor. El novio de la madre del chico, William Graves, y algunos asistentes de la función comenzaron a perseguirlo. Dodd tuvo la mala suerte de que su automóvil se averió a los pocos metros y fue detenido por Graves, quien lo redujo y lo llevó de vuelta a la sala de cine para posteriormente llamar a la policía. Una vez que los agentes comenzaron a interrogarle, Dodd negó todo, pero luego terminó revelando sus oscuros planes con una frialdad pavorosa, y no solo eso, sino que también confesó el asesinato de 3 menores de edad. La policía de Portland, que investigaba los crímenes cometidos por Dodd, allanó el departamento del sospechoso y se encontró con la ropa interior de Lee Isley y unas fotografías en las que el niño aparecía ahorcado dentro de su closet.
También se encontró un maletín negro bajo la cama, en donde el asesino guardaba recortes de prensa acerca de sus propios crímenes, y un álbum que decía Recuerdos Familiares, en el cual mantenía ocultas fotografías pornográficas de chicos de corta edad, incluida una imagen del niño Jesús. El potro de torturas también fue encontrado dentro de su habitación, listo para ser usado con su próxima víctima. También se hallaron varios diarios en los cuales rotulaba sus asesinatos como Incidente 1, Incidente 2 e Incidente 3, acompañados de una larga y detallada descripción de todos ellos. Dodd padecía de hipergrafía, una enfermedad que induce a quien la sufre a escribir todo lo que piensa de forma compulsiva, a todas horas, en cualquier lugar, y llegando incluso a perder empleos o sacrificar su vida social con tal de seguir escribiendo. En este caso, Dodd escribía acerca de sus retorcidas fantasías sexuales y los crímenes que cometía, invirtiendo días en ello. Wesley Dodd, un hombre pequeño, delgado, de corte regular, bigote recortado y aspecto juvenil, era en realidad un monstruo que había empezado a horrorizar a la ciudadanía. El jurado se declaró literalmente incapacitado para seguir leyendo los diarios en donde el acusado describía sus fantasías, sus planes y los asesinatos cometidos. Por su parte, las declaraciones de Dodd eran desconcertantes. Se le preguntó cuál sería su intención si el tribunal lo dejaba en la cárcel. Wesley contestó con una convicción pavorosa: «Haré todo lo posible por escapar. Si fuera necesario, mataría a los guardias de la prisión para salir y regresar a hacer lo que hacía en las calles». Se le preguntó: ¿hacer qué? Wesley respondió: matar niños. Wesley Dodd fue encontrado culpable de un intento de secuestro y 3 asesinatos en primer grado en 1990 y condenado a muerte. A pesar de la insistencia de su abogado, decidió no apelar a la sentencia. La sorpresa se dio cuando solicitó ser ejecutado en la horca en vez de la inyección letal, cosa que no ocurría en Estados Unidos desde 1965. Esto causó gran polémica, pues varias agrupaciones por los derechos humanos aseguraron que se trataba de una forma demasiado barbárica para enjuiciar a una persona en pleno siglo XX. Otra polémica que se produjo tras su arresto fue el hecho de que Dodd ya había sido detenido en un par de ocasiones por abuso de menores, pero de forma inexplicable no fue procesado ni condenado, a pesar de que confesaba abiertamente sus delitos. Era como si la policía lo ignorase por completo. Quizá su apariencia no resultaba amenazadora o les parecía un sujeto demasiado joven. El mismo asesino ayudó a los padres de sus víctimas a interponer una demanda contra varias entidades políticas por dejar que se saliera con la suya. Dodd no parecía amedrentado ante la idea de morir. El asesino permanecía frío ante la expectación que produjeron sus crímenes y su propia condena. Sin embargo, sorprendió a varios cuando tiempo más tarde elaboró y difundió un documento llamado Cuando conoces a un extraño, el cual detallaba cómo un niño podía intimidar o coartar el accionar de un pedófilo que intentaba engañarlo. Este tipo de material, considerando que estaba escrito de puño y letra por un pederasta, resultó sumamente interesante para psicólogos, psiquiatras y también para las familias norteamericanas, las cuales no dudaron en adquirirlo a la brevedad. Algunos incluso le escribieron a Dodd para agradecer los consejos que incluía dicho texto, pues lo consideraban de utilidad para el autocuidado y la educación de sus propios hijos. Incluso se difundió en algunas salas de clases, en donde los profesores consideraron que debían exponerlo para advertir a los más pequeños. Por suerte, Dodd fue detenido cuando comenzaba su carrera como asesino serial. De no haber sido descubierto, seguramente sus víctimas se habrían multiplicado en muy poco tiempo. Aún así, es probable que fuese responsable de más de 50 violaciones a menores de edad a lo largo de toda su vida. En una entrevista cedida para la televisión en 1992, en el programa Monster Among Us, Wesley Dodd expresó su voluntad de donar sus órganos tras su ejecución. Sin embargo, según las leyes de los Estados Unidos, esto no estaba permitido. Después de que la entrevista se difundió, Dodd entabló correspondencia con una mujer cuyo padre había fallecido en la lista de espera por un donante de riñón.
el hijo de la mujer, Noah, un niño de 8 años de edad, también empezó a escribirle. El niño, que había sido abandonado por su padre, llegó a encariñarse con el asesino. Incluso le envió una tarjeta para el Día del Padre en la cual expresaba su deseo de que no muriera. Sin embargo, Dodd no quiso apelar a su sentencia. En una entrevista cedida al Chicago Tribune en 1993, Dodd se sinceró: terminar con todo será un alivio. Nunca tuve ninguna razón para vivir. Cuando me miro al espejo, veo a alguien que destruyó muchos niños y muchas familias, y me destruí a mí mismo. Pienso en Noah. Amo a ese niño. Tiene la misma edad que Lee y Slade tendría ahora. Solo quiero que el dolor desaparezca. Haz que el dolor desaparezca. Para sorpresa del entrevistador, el asesino agachó la cabeza y se echó a llorar. Poco antes, Dodd se había convertido al cristianismo. Aseguraba que moriría, iría al cielo y estaría junto a los 3 chicos que mató para, según sus propias palabras, amarlos de verdad. Fue ejecutado el 5 de enero de 1993 a las 12:03 am en la penitenciaría estatal de Washington, Walla Walla, contando con tan solo 31 años de edad. En las afueras de la cárcel, varios manifestantes celebraron la ejecución, mientras otro grupo más reducido condenaba el ajusticiamiento. Sus últimas palabras fueron: una vez me preguntó alguien, no recuerdo quién, si existía una forma de detener a los delincuentes sexuales. Le dije que no. Evidentemente me equivoqué. Sí hay esperanza. He encontrado tanto en el Señor Jesucristo. Puedes buscar al Señor y encontrarás la paz. Wesley Dodd era un pederasta y asesino incapaz de controlarse. Sabía perfectamente que jamás podría abandonar esas fantasías y lo dejó más que claro en la corte y en todas sus entrevistas. Y si bien demostró atisbos de sentimientos humanos una vez tras las rejas, la experiencia en este tipo de casos nos dicta que poco hay de veracidad en estas palabras, sobre todo en el caso de los asesinos seriales que en un 100% de los casos reinciden.